Hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva video reseña, en este caso Windhaven, la novela gráfica basada en la novela de George Martin y Lisa Tuttle. Es una adaptación que ha hecho una de las autoras, la propia Lisa Tuttle, con dibujo de Elsa Charretier y color de Lauren Affe. Mm, por tanto, bueno, pues la adaptación es de Lisa Tuttle, que es coautora de la historia. eh, que es una parte, digamos, bastante importante, la adaptación que han hecho. Y por otro lado, la importancia del trabajo artístico, tanto del Elsa Charretier como el color de Lauren Affe. Bueno, en la parte visual, que es lo primero que me llamó la atención, porque recientemente se ha editado otra adaptación de George Martin, Puerto Estelar, creo que es, en el que a primera vista, sin haberlo leído, la parte visual, el dibujo, dejaba bastante que desear. Aquí, sin embargo, el dibujo, y se ve desde la portada, un estilo que recuerda muchísimo a Darwin Cook. Obviamente no llega al nivel de calidad de Darwin Cook en cuanto a la narración, pero sí que el dibujo tiene ese nivel de calidad en cuanto a las caras, a detalles. Los fondos no son nada pobres, aunque hay algunos fondos lisos, son en situaciones muy puntuales. Normalmente están muy bien recreados los fondos, siempre teniendo en cuenta que es una historia de ambientación más o menos medieval. Eh, Como digo, hay alguna escena con fondos planos, eh, en primeros planos, que es algo habitual, pero en general siempre los fondos reproducen los fondos de las estancias, las habitaciones, entornos naturales. Hay un par de páginas con fondo negro en escenas nocturnas y demás, pero normalmente el margen es blanco y, como digo, es un dibujo que donde brilla especialmente es en las caras, las expresiones, y más que abusa, es decir, usa mucho ese recurso del primer plano, pero no parece, como digo, un abuso, sino un uso correcto. Aparte, el color es muy bueno, es decir, el color en todo el tomo es muy consistente, usa unos tonos ocres para los flashbacks, tiene una paleta bastante homogénea, y eh, es decir, no notas estridencias de unas secuencias a otras, aunque hay bastante paso del tiempo, pero el paso del tiempo se refleja en el dibujo. Y simplemente un bocadillo que explique el paso de los años es suficiente para entender el avance en el personaje. El punto fuerte es la historia. Obviamente la historia de George Martin y Lisa Tuttle es muy buena. Es una novela que no está editada en España, así que la única forma de momento legal de leerlo es en esta adaptación, al menos en castellano. Y es una muy buena historia. Yo no la he leído, entonces no sé hasta qué punto está bien adaptada, pero como digo, la historia que nos presenta este cómic es muy buena. Está muy bien narrada, en ese sentido. La adaptación de Lisa Tuttle hace que no notes que estás leyendo una adaptación, estás leyendo un muy buen cómic con una muy buena historia, muy bien desarrollado. Ahora entro en algún detalle. Entonces, en ese sentido es muy recomendable. Digamos que es incluso más satisfactorio quizá que todo lo que es la saga de Juego de Tronos, porque bueno, en un solo volumen tienes una historia completa. Es una historia que se desarrolla en varias partes, con un prólogo y un epílogo, y se centra en torno a un personaje, Maris. Te desarrolla todo el universo con un mundo, una historia, unas leyes y normas, un funcionamiento completo, y prácticamente entre el prólogo y el primer capítulo ya conoces de sobra el mundo. Ciertos elementos se explican más adelante. Es un mundo en el que hay, digamos, dos clases de personas. Los alados, que son los que tienen alas y pueden volar, alas artificiales, pero digamos que tienen acceso a ella y pueden usarlas, y los atados a la tierra, que son el resto de la gente. Esos alados están por encima de los humanos normales, y este personaje, esta Maris, es una atada a la tierra que siempre ha querido volar. Te explican cómo desde pequeña siente esa fascinación, y aquí te explican esa diferencia. Y en el primer capítulo, que son 15 años más tarde, imaginemos que el personaje debe tener unos 6 o 7 años. No sé si se menciona la edad exacta del personaje, pero debe ser algo así, unos 7 años. De forma que en este primer capítulo debe tener, son 15 años más tarde, debe tener unos 22 años o algo así. Y ella consigue, digamos, aunque sea un pequeño adelanto, bueno, más que consigue, intenta que cambie la legislación que hay para que los atados a la tierra puedan tener alas y puedan volar, porque ella vuela con esto, que son unas alas prestadas, pero quiere poder tenerlas por derecho.
Toda esta primera parte trata de su lucha contra el poder establecido para poder empezar a usar alas. Es un relato completo de ese intento. Como digo, termina con un final que no voy a adelantar, pero acaba establecido. Luego el siguiente relato son 7 años más tarde, de forma que si tenía unos 22, aquí tendrá más o menos unos 30, ya ves, un personaje adulto, no una joven, sino alguien ya establecido, con un dominio de las alas. Y esta segunda parte habla sobre un personaje, un ala, es un personaje, un atado a la tierra que tiene unas alas, alguien muy arrogante y que quiere conseguir unas alas propias. Te permite avanzar mucho más en cuál es la situación que se ha establecido, la relación entre los alados y los no alados. Aquí hay más acción en esta parte, hay más traiciones, hay muchos más personajes, se abre mucho el abanico, es más larga esta parte. Y el final desemboca de una forma muy cortada, porque uno de los grandes puntos de la historia es ese corte en el cual de repente pasan un montón de años y tienes que ver qué ha ocurrido. Es decir, hay una elipsis enorme de años, de varios momentos de la historia, que hace que el continuar la lectura, sabiendo que en la historia han pasado 7, 15, 30 años, hace muy interesante el ver qué ha pasado en esos años y de una forma muy sutil. No es que tengas un par de páginas explicando las cosas, sino viendo la relación entre ellos entiendes perfectamente cómo ha cambiado la sociedad en esos años. Como digo, aquí empieza la tercera parte, que son 30 años más tarde, en el cual ella ya es una mujer ya de mayor edad, tendrá cerca de 60 años y tanto el dibujo como su carácter lo manifiesta. Ha avanzado mucho la sociedad y se te cuenta en la historia. Esta, digamos, es la parte de más acción, más dramática, con mayores cambios. Los personajes que han ido apareciendo en las partes anteriores aquí han cambiado muchísimo, porque obviamente ha sido un salto de muchísimos años al futuro. Y es muy rico, o sea, es muy rico el contenido de esta tercera parte. La tercera parte lleva casi hasta el final, a falta de un epílogo que ocurre 30 años después, en los que Maris ya es una anciana de 90 años. Son muy pocas páginas, es un cierre a la historia, un cierre, la verdad, muy, muy tierno, muy bien escrito, para cerrar la historia, y al final es un epílogo también a lo que te está contando. Te está contando la evolución durante toda una generación de unas tierras, de sus normas, de sus gobernantes, de los pueblos. Hay muchas cosas que son metáforas sobre el mundo real, y hay muchas partes en las que simplemente es desarrollo de este mundo de fantasía. Es decir, está muy bien desarrollado el uso de las alas, las jerarquías que hay entre personajes. Como digo, es una historia muy completa que al acabar de leerla has conocido un mundo completo en el que se te ha presentado eh, completamente. Es decir, es nuestro mundo únicamente con unas normas distintas. Y está muy bien adaptado. La sensación al terminar de la historia es querer leer el libro inmediatamente, que como digo solamente está en inglés, pero posiblemente lo haré no tardando mucho, porque la sensación que tienes es el de estar con una muy buena historia, muy bien adaptada, muy bien dibujada y muy bien coloreada. Por lo tanto, un tomo que yo pensé que iba a ser algo más flojo, y que es bastante grueso y se lee enseguida y de una forma, como digo, muy satisfactoria. Así que una obra muy recomendable y que no tiene que quedar sepultada dentro del aluvión de adaptaciones o spin-off o versiones de muy poca calidad de obras literarias conocidas, sino que se debería tomar como una muy buena novela gráfica basada en una novela, al menos en España, poco conocida.